Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar desde la página 14 del tratado de Megilá. Estamos casi llegando a la mitad del tratado. Tiene 32 páginas, si no me equivoco. 32, sí. Así que estamos casi en la mitad. Así que ya prepararemos nuestro siyum de aquí en adelante, que Bezrat Hashem haremos en nuestro nuevo Bet Midrash. Vamos a comenzar, dice la Gemara, Tanur Rabbanan. Ayer acabamos explicando que el simple hecho de que Hashverosh le pasó el anillo a Amán tuvo más efecto en la Teshuvá del pueblo de Israel que todos los profetas y profetisas que hubo en el pueblo de Israel. Dice así, Tanur Rabbanan, enseña a nuestros sabios en una breita, Arbaim Ushmone Neviim Vesheva Neviot Nabeu Laem le Israel. Y hubo 48 profetas y 7 profetisas en el pueblo de Israel, que profetizaron al pueblo de Israel. Velo pajatu velo hotiru al mashekatu batorá juz mimikam megilá. Es decir, no añadieron mitzvot ni redujeron mitzvot de aquello que está escrito en la Torá, salvo la lectura de la Megilá. Bien, Rashi pregunta, dice, bueno, pero Hanukkah, a fin de cuentas, no está en la Torá. Y fue añadido. Dice, bueno, pero en la época de Hanukkah ya no había profetas. Los últimos profetas, el último profeta es Malají. Vamos a hablar hoy también de él. Dice ahora, pregunta la Gemara ahí, Madarush, ¿qué es lo que vieron para, a partir de su propia iniciativa, añadir la lectura de la Megilá? Amar Rabjía Barabín, Amar Rabbi Yoshua ben Korja. Dijo Rabjía Barabín el nombre de Rabbi Yoshua ben Korja. Uma me abdut lejeru tambrinan shira, mimita lejaim loco sheken. Dice, sin la salida de Egipto, que salimos de la esclavitud hacia la libertad, y ahí cantamos el Alel, y hicimos Shiratayam, por el milagro que ocurrió ahí, por la salvación. Cuando fuimos salvados de la muerte a la vida, ¿acaso no con más razón tenemos que hacer un agradecimiento y una fiesta en los días de Mordejai y Esther? Entonces pregunta la Gemara, Yahi, Alel Naminema, dice, entonces si fuese así, también deberíamos recitar Alel en Purim. Dice, Lefishe Nomrim Alel, al Neshe Behutsalare. Dice, no. ¿Cómo responde la Gemara? Dice, no, ¿por qué? Porque no se dice Alel por un milagro que ocurrió fuera de la tierra de Israel. Y yo sé lo que vais a preguntar, y es lo que pregunta la Gemara. Y es Yad Mitzrayim, Denes Behutsalare. Pero la salida de Egipto, ¿dónde fue? Fue fuera de la tierra de Israel. Ají Amrinan Shira, y ahí dijeron Shira, decimos Alel en Pesach. Entonces tenemos varias respuestas. Que de Tania, Acheló, Nihnesu Israel Laares, Uxeru, Kol Arzot Lomashira. Dice, hasta que no entraron los hijos de Israel en la tierra de Israel, es decir, después de la salida de Egipto, hasta que no se entró en la tierra de Israel, estaba permitido hacer cánticos en cualquier lugar, es decir, alabar a Hashem a través del Alel. Pero una vez que entraron, ya solamente se permitió decir Alel por un milagro que ocurrió dentro de la tierra de Israel. Rab Nachman Amar, dijo Rab Nachman, otro motivo. Dice, Keriatazo, Halela. Dice, no, ¿sabes qué? En realidad sí se debe hacer Alel en Purim, pero ¿cómo se hace Alel? Leyendo la Megilá. La lectura de la Megilá, ese es el Alel de Purim. Rab Amar trae otro motivo Raba y dice, Bishlama Hatam. Dice, sobre la salida de Egipto, nosotros decimos Alelu Abde Hashem, Velo Abde Paró. Es decir, yo entiendo por qué. Porque en el Alel que decimos, Aleluya, Elu Abde Hashem, alabarlo, siervos de Hashem. ¿Qué quiere decir? Que antes éramos siervos del faraón y ahora somos siervos de Hashem. ¿Pero qué pasó en Purim? Ahora, el Aja, pero aquí en Purim, Elu Abde Hashem, Velo Abde Hashverosh. ¿Qué vamos a decir? Alabad los siervos de Hashem y no siervos de Hashverosh. Sí, Akati, Abde Hashverosh Anan. Aquí todavía eran siervos de Hashverosh después de que pasó el milagro de Purim. Entonces, por eso no decimos Alel en Purim. Entonces dice la Gemara, dice Benle Rabba o Benle Rab Nachman, Kasha. Dice, no, tenemos un problema. Para Rabba y para Rab Nachman tenemos un problema, porque según ellos ambos, se debería decir el Alel en Purim. ¿Y cuál es el problema? Vejataña, si se enseñó en una vereitá, Mishel Nignesu leeres lo Kol Aratzot lo Mashirá, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en la tierra de Israel,
no se permitió que se dijese Alel por ningún milagro de fuera de la tierra de Israel. Entonces dice la Gemara, responde y dice que van, Shegalú, Leakshiran Arishon, Hazru Leakshiran Arishon. Dice, no, pero ¿qué pasó? Puesto que el pueblo de Israel salió al exilio, entonces volvimos a la situación inicial, y entonces también por un milagro de fuera de la tierra de Israel, se debería decir Halel. Bien. Ahora vuelve la Gemara a la pregunta al comienzo de nuestro estudio de hoy, que dijo que hablamos de los 48 profetas y 7 profetisas. Dice así, Betulo Leca, y no hay más, solamente había esos. Reactiv, si está escrito respecto al Caná, el padre de Shemuel, dice, Vaihi Ishehat Minas Ramataim Sofim, fue un hombre de Ramataim Sofim. ¿Qué quiere decir Ramataim Sofim? Ejad Mimataim Sofim Shenitnaveu Lahem le Israel. Es decir, uno entre los 200 profetas que profetizaron al pueblo de Israel. Por eso dice, Sofim son los que ven, ¿sí? Y Ramataim, Matayim, ¿sí? Del uno de los 200. Dice, Mehabatuba Habu, dice, incluso hubo más que eso, que detaña, como se enseñó en una verita. Arbenebim Abdullah le Israel, Kiflaim y Yotzem Israel, dice, hubo muchos profetas en el pueblo de Israel. El doble de los judíos que salieron de Egipto. Es decir, salieron de Egipto unos 3 millones de personas, es decir, 6 millones de profetas. Bien, en realidad, perdón, me equivoqué. Está haciendo referencia a los hombres en edad de guerra, es decir, los 600.000 hombres que nos cuenta la Torá como los salientes de Egipto. ¿Sí? Entonces dice 1.200.000 profetas, 200.000. Ela, pero, Nebuá Ledorot, una profecía que es necesaria para el futuro, para las generaciones, para enseñarnos cómo hacer Teshuvah, Nichteba. Esa fue escrita en el Tanaj. Aquella que no fue necesaria, lo Nichteba, no fue escrita en el Tanaj. Por eso solamente esos 48 profetas y 7 profetisas están mencionados en el Tanaj. Otro motivo, dice Rab Shmuel Bar Nachmani Amar, Adam Abba Mishete Ramot, Shesofot Zoezo. Es decir, ¿por qué se le llamó? ¿Por qué el libro de Shmuel se refiere a el Caná como Ish Echad Mina Ramataim Sofim? Porque es una persona que vivía en una altura, en una montaña, donde había dos montañas que se miraban una a la otra. Por eso dice Ramot, las alturas, Sofot, que se miraban una a la otra. Sofim. La Bijanina Amar, otra explicación de este nombre del Caná o de esta apreciación del Caná, dice Adam Habam y Bene Adam, Shomdim Berrumosh el Olam, es decir, que descendía de una persona que se mantenía en lo más alto del mundo. Umaninhu, ¿y quiénes son estos? Bene Korach, los hijos de Korach. Dichti, por esto que está escrito, Bene Korach Lometu, los hijos de Korach no murieron. Tana Mishum Rabbenu, así enseñó Rabbenu, es decir, Rabbenu Akadosh. Makom Nitbatzar Lahem Bageinam de Amdualab, es decir, Hashem creó un lugar especial en las alturas, en el Geinam, y ellos se quedaron ahí. Es decir, no estaban ni en el Geinam, ni estaban vivos, estaban entre medias. Bien, entonces por eso nosotros sabemos que Shmuel es descendiente de Korah. Entonces por eso lo llama, dice, Minar Ramataim, que viene de las personas que están en la altura del mundo. Muy bien. También dijo la Bereitá, que había 7 neviot. Entonces vamos a ver ahora cuáles son. Perdón. Maninhu, ¿quiénes son estas 7 profetisas? Sara, Miriam, Deborah, Haná, Abigail, Hulda y Esther. Y ahora voy a pasar a explicar cada una de ellas. Dice así, Sara, ¿de dónde sabemos? Dichtiv, está escrito, que Abraham tomó a Nahor, tomaron a Abraham y Nahor para ellos esposas. Que la mujer de Abraham se llamaba Sarai, que era la hija de Arán, el padre de Milca y el padre de Yisca. Es decir, el nombre que tenía Sara era Yisca. Amar, Rabbi Isaac, dijo Rabbi Isaac, ¿por qué se llamaba Yisca? Yisca, Sara, ella es Sara. Velama Nikra Shema Yisca, ¿por qué se la llamó Yisca? Shesachta Beruach HaKodesh, es decir, que estaba imbuida de espíritu de profecía. Sheneemar, como dice
el versículo que ayer tomar eleja Sará, Shema Bekola, es decir, todo lo que Sará te vaya a decir, ¿sí? Escúchala. ¿Por qué? Porque está hablando Berúa HaKodesh. Da Barajer otra explicación. Yiská, ¿por qué se la llamó Yiská? Shakol Sojin Beyofia, porque todo el mundo veía y era palpable su belleza. Ahora, Miriam. Dichtiv, ¿cómo sabemos que Miriam era una profetisa? Dichtiv, está escrito, Vatikaj Miriam Anevia, tomó Miriam la profetisa a J. Aarón, la hermana de Aarón. Entonces, la Torah claramente la menciona como que era una profetisa. Ahora, se centra la Gemara en la segunda parte del versículo, que dice, a J. Aarón era la profetisa hermana de Aarón. Dice, velo a Jot Moshe, y no era la hermana de Moshe. Entonces, Amar Rab Nachman Barrab, dijo Rab Nachman Barrab, Shaita mitnabea que shehi a J. Aarón, es decir, cuando ella tuvo su profecía, cuando era la hermana de Aarón, es decir, antes de que naciese Moshe, todavía no era la hermana de Moshe. Gomeret, y ella dijo, Miriam, Atidá y mi Shetelet ben Sheyoshia et Israel. Mi madre va a dar a luz en el futuro a un hijo que salve a todo el pueblo de Israel. Besha'ah shenolad, en el momento en que nació Moshe Rabbenu, Itmaleach kol habayit kulo ora, toda la casa se llenó de luz. ¿Qué hizo? Amada Vía se paró su padre junto a ella, se le acercó, un eshaká al Roshá y le dio un beso en la cabeza. Amarla le dijo, Viti, nitkaima nebuatech, hija mía, se cumplió tu profecía. ¿Por qué? Porque vemos claramente que que llenó la casa de luz es el Salvador de Israel. Ahora, ¿qué pasó? De que van, cuando tuvieron que poner al niño en el río, Amad había, Utefajá al Rosha, vino su padre, le puso la mano en la cabeza, es decir, en lugar de darle un beso, lo contrario. Amarla le dijo, Viti, ¿dónde está tu profecía ahora? ¿Acaso Moshe no lo estamos mandando al río? Ahí no dijiste, y eso es por lo que está dicho en el versículo que leímos la semana pasada en la Torá. Es decir, que su hermana estuvo siguiéndolo desde lejos para saber qué va a ser de él. Es decir, qué va a pasar al final, porque si realmente va a ser el Salvador o no lo va a ser. Le da Sof Nebuatá, qué va a pasar al final con su profecía. Muy bien, Débora. Dice así, Débora, ¿cómo sabemos? Udbora y Shanevia, Eshet Lapidot. Débora era una mujer profetisa, la mujer de Lapidot. Pregunta la Gemara, Eshet Lapidot, ¿acaso qué quiere decir la mujer de Lapidot? ¿Acaso no estaba casada con Barak ben Abinoam? No era la mujer de Lapidot. Dice, Shaita Osa, Petilot la Migdash. ¿Qué es lo que hacía Débora? Preparaba mechas para la menorá del Migdash, del Mishkan de Shiloh. Bien. Y la particularidad que tenía, ¿cuál era? Que las preparaba de tal manera que en invierno, que las noches son muy largas, las hacía para que durasen toda la noche, y en verano, que las noches son más cortas, las hacía para que durasen toda la noche también. Es decir, modificaba el grosor de la mecha para que no se desperdiciase nada de aceite. Ahora, ¿qué pasaba con Débora? Perdón un segundo. Voy a hacer pausa un segundo. Continúa entonces la Gemara hablándonos de Débora y dice, Vehi Yoshevet Tajat Tomer. Ella estaba sentada debajo de una palmera de dátiles. Pregunta la Gemara, Maishena, ¿qué más da? ¿Dónde estaba sentada? Si estaba sentada bajo una palmera o bajo un abeto. ¿Sí? Tajat Tomer. Maishena Tajat Tomer. ¿Por qué debajo de una palmera? Justamente. Responde la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Abshalom. Dijo Rabbi Shimon ben Abshalom, Mishum Yehud. ¿Para qué? Para evitar la sospecha de Yehud. ¿Qué quiere decir? Que al estar bajo un árbol, la palmera es un árbol que es muy alto, que tiene poca sombra, entonces no hay posibilidad de que la gente vea a Débora sentada con un hombre y piensen que están haciendo algún tipo de transgresión. Es decir, es un lugar abierto. ¿Bien? Entonces, para evitar eso, se sentaba debajo de ese tipo de árbol. Un segundito, perdón.
Sigo con... Entonces, por eso hacían así. Muy bien. Dabar Ajer, otra explicación. Otra explicación. Ma tomer ze en loela levejad. Igual que el tomer, es decir, la palmera, no tiene más que un solo corazón. Es decir, que la savia no llega a todas las ramas de todo la palmera. Af Israel, Shebotodor, es el pueblo de Israel de aquella generación. Tenían un solo corazón que estaba dirigido a nuestro Padre en el cielo. Y vamos a aprender entonces, Haná, la siguiente profetisa, dice Haná, dice la Gemara, perdón, Haná, Dichtib, está escrito, para el Haná va a tomar, alas Bashem, Rama Karni Bashem. Es decir, dice Haná, y rezó Haná, y dijo, he aquí que yo dirijo mi corazón hacia Hashem, y elevo mi carní, mi cuerno, carní, hacia Hashem. Ahora, en esta palabra está la profecía de Haná. ¿Por qué? Dice, Rama Karni, pero Rama Pají. Es decir, levanté mi cuerno y no levanté mi frasco. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos perdón, que los reyes eran ungidos con aceite. Ahora, el aceite se vertía desde un cuerno o desde un frasco. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Haná? Aquellos reyes que fueron ungidos del aceite que se vertió de un cuerno son los reyes que se mantuvieron. Pero los reyes que fueron ungidos del aceite que se vertió de un frasco no continuaron. Y entonces por eso dice David Ushlomo, Nimshehu Bekeren, fueron ungidos por un Keren, es decir, Ramá Karni, Nimsheha Malhutan. Su reino continuó a sus hijos. Shaul, Veyehu, Shehu Bepach, que fueron ungidos por un frasco, lo Nimsheha Malhutan. No continuó su reinado. Un segundito, ya acabo de... Muy bien. Ahora, continúa la Gemara y dice, en Kadosh Kashem, continuamos con la tefilá de Haná. Dice, no hay santidad como la de Hashem. ¿Quién Bilteja? Porque no hay como él. Amar Rabiudam Bar Menashia. Dijo Rabiudam Bar Menashia, al Tikra Bilteja, es decir, no hay como tú, Ela le baloteja. Es decir, el que hace sus acciones. Vamos a ver lo que quiere decir. Shelo que midat akadosh baruj hu midat basar. Es decir, no son como los atributos de Hashem no son como los atributos de las personas. Midat basar badam, las personas, maaseyadav, me balinoto. Es decir, mis acciones alargan mis días. Abarakadosh baruj hu me vale maaseyadav. Es decir, él sobrepasa los días de sus creaciones. Es decir, yo, mis hijos, por así decir, o Rubén, vamos a evitar poner el dedo acusador sobre alguien, una persona llamada Rubén tiene las obras de sus manos, son sus hijos sobrepasan la vida de él normalmente. Sin embargo, Kadosh Baruj Hu creó a todos los seres humanos y él sobrepasa la vida de todos ellos. Eso es lo que viene a decir. Ven sol que lo enu, y no hay una roca firme como nuestro Dios. Ensayar que lo que. Sur no lo utiliza como roca, sino como ensayar, como dibujante. Adam, Tzarzura, Algabea Kotel. Una persona viene a dibujar una forma sobre el muro. Ven y Leatil Barruach, un Eshama, Kerabayim, Ubnemeayim. Es decir, la persona viene, dibuja un monigote en la pared y no le puede dar espíritu de vida, ni alma, ni intestinos,
ni partes internas. Abarakadosh Barujú, Tar Surah Betok Surah. Él viene y dibuja una forma dentro de una forma, ¿sí? Umetil Barruach, Uneshama, Kerabai, Mubneme. Y viene y le entrega todo eso dentro del cuerpo de la persona y le da vida. Abigail, siguiente nevía, está escrito, ve allá, Hirojevet al Hamor, Beyoder Beseter Ahar. Abigail era la esposa de una persona llamada Nabal, que era, como dice su nombre, Nabal, era malvado. Y tuvo un enfrentamiento con David Amelech, que no le quiso dar comida y tuvo un problema con él. David Amelech venía a matar a Nabal. Y Abigail, que era una mujer abnegada, fue a salvar la vida de su esposo. Entonces dice, y ella estaba montando sobre el jamón, sobre el burro, y bajaba Beseter Ahar. Seter es secreto, pero debe ser por la ladera de la montaña. Bien, ahora, Beseter Ahar, es decir, bajaba por el Seter Ahar, debería haber dicho, Minahar mi baile, debería haber dicho de la montaña. Entonces, ¿qué quiere decir Beseter? Amar Rabba Bar Shmuel, dijo Rabba Bar Shmuel, al Iske Dam Habamina Setarim, es decir, ella bajaba para ver a David y preguntarle sobre, sobre la sangre que sale de aquel lugar secreto. Es decir, le vino a preguntar sobre leyes de nidá. Bien, a preguntarle sobre algún tipo de mancha, si era nidá o no. Natladam de Aratalo tomó esa sangre y se la mostró a David para que le diga si es Tehorá o Temea. Amarla, le dijo David, Vejimarín Dan Balaila, ¿acaso se puede juzgar eso en la noche? No se puede determinar. Amralo, le dijo Abigail, Vejidanín Dinene Fashot Balaila. Ah, tú no puedes juzgar esto. ¿Y acaso se puede juzgar un juicio capital de pena o muerte en la noche? Es decir, no vengas a matar a mi marido porque ahora es la noche, no le puedes juzgar. ¿Qué le dijo David? Amarla David, le dijo David, morer de malhut, dice, no, tu marido no es lo mismo. Tu marido está siendo rebelde contra el rey. Velozarich le midai, es decir, no necesito juzgarle, porque la ley es directa. La persona que se rebela contra el rey tiene pena de muerte. Amralo le dijo a Abigail, dice, Adain Shaul Kayam. Dice, no, pero tú todavía no eres rey. Shaul todavía está vivo. Pero ya está, Tibaja, Baolam. Y todavía tu nombre no es conocido como rey en el mundo. Entonces Amarla le dijo a David, Baruch Ta'ameh. Dice, benditas sean tus palabras, Uberujaat Asher Kilitini. Es decir, gracias a ti me salvaste de cometer errores nibo bedamim, es decir, de venir a derramar sangre. La dices damim, sangres en plural. Tarte mashma, se entiende que son dos. Elame, chegilta, et shoka, vealach leora. Shalosh parsaot, veamarla, ishmi'i li, amralo, lo tiye zot, leja lefuka. Es decir, vino y le enseñó su belleza a David, se alejó 3 parsaot, una distancia de 3 parsaot, y le dijo, esto no va a ser para ti un obstáculo. Es decir, no vas a tropezar con la transgresión de Nidá, ¿sí? que es una transgresión que está relacionada con la sangre. Ahora, la Gemara viene y dice, Zot, esto, Israel de Ika Jarite, que quiere decir que hay otra, por la que sí que va a caer sobre ella. Mainihu, ¿cuál es esa? Maase de Batsheba, lo que ocurrió con Batsheba. Mascaná, Haji, Abba, ¿y cuál fue la conclusión? Es decir, el alma de mi Señor estará atada a los lazos de la vida. Es decir, que Abigail le profetizó lo que va a pasar con Batsheba y que al final, a pesar de ello, él va a hacer Teshuvah y su Neshama va a quedar atada a la vida. Mejiabat, mitpetarat mine amrale. Y cuando se despidió de él, Abigail
¿Qué le dijo? Betiv Hashem la Adoni, Desdajartá et amateja. Es decir, Hashem te va a hacer bien. Y entonces acuérdate de tu sirvienta. Es decir, Amar, Rab Nachman, dijo Rab Nachman, de hambre e inche, esto es lo que dice la gente. Y teta beja de shuta pilja. La mujer, mientras está hablando, ya está pensando en ocuparse de las necesidades que va a tener en el futuro. ¿Sí? Es decir, que le vino a decir, cuando muera Nabal, acuérdate de mí. ¿Qué quiere decir acuérdate de mí? Ven y cásate conmigo. Y que de hambre, hay quienes dicen, Shapil Beazil Bar Avza Ve'enohi Mitaifi. Ok. Es decir, que sus ojos estaban mirándolo desde lejos. La última de las Neviot que nos trajo aquí, penúltima, Hulda. La última dijimos era Esther. Hulda dice así, Yechtiv, Vayelech Hilkiyahu HaKohen, Vajikam Beachbor, el Hulda Nevia fueron a consultarle. Pregunta la Gemara, Uemakom, Decae, Yermiyah, Eji Mitnabeyahi, dice, espérate, pero estos personajes que están aquí, Hilkiyahu HaKohen, Vajikam Beachbor, vivieron en la época de Yermiyah. ¿Cómo puede ser que estando Yermiyah, Hulda vino a profetizar? Hambre de Rab, Mishme de Rab. Dijeron en el Bet Midrash de Rab en nombre de Rab. Hulda Kerobá Yermiyah Haita. Hulda era familiar de Yermiyah. Veraba Matpidle, Alea. Y él, Yermiyah no era meticuloso con ella, es decir, no le importaba que ella viniese a profetizar. Yoshiyah Gufé, Eji Shabik Yermiyah, Umeshadar Legabá. Ah, pero Yoshiyah, el rey, ¿cómo puede ser que estando Yermiyah le fue a preguntar a Hulda? Hambre de ver Rabshila, dijeron el nombre de Rabshila, mi pene, Shanashim, Rahamaniyot. Dice, no, ¿por qué? Porque las mujeres son más misericordiosas y ellos querían que la interpretación fuese una interpretación más suave y fueron a preguntarle a la mujer. Es decir, eso cuando encontraron un Sefer Torah, es decir, después de que se hubiese perdido el Sefer Torah, lo encontraron finalmente y encontraron cosas muy duras escritas en él, y entonces quisieron tener una interpretación más, no me va a salir la palabra que quiero decir, pero una mejor interpretación, una interpretación más agradable, por así decirlo. Muy bien. Otra explicación. Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, Yermiyah lo abata. Yermiyah no estaba ahí. ¿Por qué? Porque había ido a traer de vuelta las 10 tribus que habían sido exiliadas por Sanjerib en la época de Hizkiyahu el rey. Y por lo tanto, no le mandó a él Yoshiyahu, la pregunta. Para homenajear de Adur. ¿Y cómo sabemos que efectivamente Yirmiyah trajo de vuelta las 10 tribus? Y está escrito, que a mujer el amimkar lo yashub. Está hablando de que se va a anular las leyes del Yobel. El Yobel sabemos que es ese periodo después de 7 ciclos de años sabáticos, el año 50, y en ese año todos los terrenos vuelven a su dueño original. Entonces dice, y ahí ya se va a anular el Yobel. Dice, ¿y acaso Efshar a Yobel Batel? ¿Acaso es posible que se anule el Yobel? Benaví mitnabe alab shei Batel, y que un profeta venga a profetizar que en el futuro se va a anular. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, quiere decir, ¿acaso se estaba cumpliendo en ese momento el Yobel? Para que se cumpla el Yobel no se cumplía, ¿por qué? Porque no estaba todo el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Entonces, el profeta va a venir a decir, ¿se va a anular el Yobel? ¿Qué quiere decir? Que en este momento se está haciendo. ¿Qué quiere decir? El Amelamed, Sheyirmiyah Ejezirán, que quiere decir que Yirmiyah efectivamente trajo de vuelta las 10 tribus y todo el pueblo de Israel estaba en Israel y se estaba cumpliendo el Yobel. Yoshiau ben Amón, Melech Malach Alehen, y Yoshiau ben Amón fue el rey de esas 12 tribus, de las 10 tribus que volvieron. Dichtiv, como está escrito, Vayomer Matziyun Halazu, Halaz, perdón, Hashem Roe, preguntó el rey,
preguntó el rey y dijo, qué es esta sillún, esta lápida que yo veo? Vayomru Elab, le dijeron los hombres de la ciudad, Anshe Air, a Keber Isha Elohim, Asher Ba mi Judá, Vaikra et Hadevarim Haele, Asher Asita a la Mizbeach de Betel. Es decir, son la tumba de aquel hombre de Dios que vino de Yehudá y que dijo esas cosas que tú hiciste sobre el Mizbeach en Betel. Ahora, Yoshiyahu, Veji Matibo, Yoshiyahu al Mizbeach de Betel. Es decir, Yoshiyahu era un rey de Yehudá y Betel estaba en el reino de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacía Yoshiyahu en el Mizbeach que había en Betel? Era Melamesh Yoshiyahu Malach Alejem. Nos enseña que Yoshiyahu Ben Amón reinó sobre todo el pueblo de Israel. Rav Nachman Amar dijo Rav Nachman Meaja. La aprendemos de aquí. Gam Yehudá Shat Katzir Lach Beshubi Shevutami. Es decir, Yehudá va a tomar grandeza cuando vuelvan mi pueblo, es decir, las 10 tribus, que Yoshiyahu, el rey de Yehudá, va a reinar sobre ellos. La última de las profetisas, dijimos, era Esther. Esther, ¿cómo lo sabemos? Al tercer día, Esther se vistió con Malhut. Dice la Gemara, Bigde Malhut, mi baile. Debería decir con ropas del reinado. ¿Qué quiere decir Malhut? Shelabashta Ruach HaKodesh. Es decir, se revistió con espíritu de profecía. Que Tibaja, como sabemos, está escrito aquí en cuanto a Esther Batilbash. Tibatam, está escrito allá, Beruach Labsha et Amasai. Es decir, también el espíritu de profecía se interpreta como algo que viste a la persona. Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, Lo ya'a yeharuta lenashai. Es decir, la arrogancia no es buena en las mujeres. Tartenashe yehiran vehavian vesanian shemayu. Es decir, dos mujeres fueron arrogantes y se les cambió el nombre para no mencionarlas abiertamente. ¿Quiénes son? Hadashema, Ziburta. Una se la llamó Ziburta, que era el nombre de Deborah. Hadashema, Karkushta. Y la otra se le llamó Karkushta, que es el nombre de Hulda. Ahora, Ziburta, ¿cómo sabemos que fue arrogante? Está escrito respecto a ella. Batishlach Batikrale Barak. Mandó y llamó a Barak. Lo hazla legabe, pero ella no fue hacia él. Karkushta, ¿qué es lo que hizo? Está escrito respecto a ella. Imru leish, decirle a aquel hombre, es decir, mandó a decirle al rey, dice, decirle a aquel hombre, velo amra imru la melech, y no dijo decirle al rey. Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, Hulda, mi bene banav shel Yoshua Aita, era de los descendientes de Yoshua bin Nun. Que ti baja, está escrito respecto a ella, Ben Jarjas. Uchtibatami está escrito en otro lugar, en cuanto a la muerte de Yoshua, que lo enterraron en el límite de su heredad, Be Timnat Jerez. Es decir, en este lugar llamado Timnat Jerez, es decir, de ahí viene Jarjas. Muy bien. Y tibe Rab Ena Saba le Rab Nachman. Vino a preguntarle Rab Ena Saba a Rab Nachman. Dijo, Shemona Nevi'im Hem Koanim Yatsu Meraja Bazona. Es decir, 8 profetas que además eran Koanim salieron de Rahab, la prostituta. Rahab es aquella mujer que recibió los espías de Yoshua en Jericó. Veluen, ¿y quiénes son? Neria, Baruch, Ushraya, Machsaya, Yermiyah, Hilkiya, Hanamel, Beshalom. La viuda dice, la viuda Omer, Af Hulda Neviá, mi bene banea, Shel Rahab Azonaita. Incluso ella también, Hulda, era descendiente de Rahab, Dichtibaja, porque está escrito aquí, Ben Tikva, es decir, que Hulda era Ben Tikva. Uchtibatami está escrito allí, en cuanto en el libro de Yoshua, Et Tikvat Hutashani, es decir, ese hilo rojo por el cual bajaron los espías y que fue la señal de cuál era el lugar donde no tenía que haber destrucción en Jericó, se llamaba Tikvat Hutashani.
Amarle, le dijo Rab Nachman, Enasaba, es decir, Enasaba era el nombre como lo llamaba. Veamrele, y hay quien dice que le llamó así, Patia Ujma, es decir, utensilio negro. Mini Uminach Tistayem Shemaata. Entre tú y yo vamos a acabar esta enseñanza. Vamos a llegar a la conclusión de cómo es que Judá sale de Yoshua. Dice así, de Idgaira, Benasba, Yoshua. Es decir, vamos a decir que Rahab se convirtió y se casó con Yoshua. Umihabu les era, pero espera, ¿acaso Yoshua tuvo hijos? Umihabu les era le Yoshua. Activ si está escrito, Nun beno Yoshua beno. Es decir, Nun tuvo un hijo que era Yoshua su hijo. Y de ahí nos siguen adelante. Dice, Bene los Abulé, hijos no tuvo. Benatán Abulé, pero sí que tuvo hijas Yoshua. Continúa la Gemara y dice, Bishlama Inhu, dice, yo entiendo estos que me están mencionando, Baruch, Sharia, Yirmiyah, Hanamel, Mifrashe, ellos están claramente escritos que eran Neviim. Ela, Abatetaihu, sus padres, Menalan, ¿de dónde lo sabemos? ¿Por qué? Porque aquí dijimos que era, perdón, aquí dijimos quiénes son los que sabemos que eran Neviim, Baruch. Baruch es Baruch ben Neria. Y Neria era el primero que dijimos aquí, Neria, Baruch. Muy bien. Ahora dijimos, Mejasia era hijo de Sherayah. Y así todos ellos. Entonces tenemos a los cuatro, Baruch, Sheriyah, Yermiyah y Hanamel, son cuatro, y los otros cuatro eran los padres de cada uno de ellos. Entonces los hijos claramente está marcado. ¿Cómo sabemos que los padres también eran profetas? Dice que de Ula, como aquello que enseñó Ula, de Amar Ula, que dijo Ula, Colma, com Sheshemo, Beshemaviv, bin Biut, siempre que esté escrito el nombre de una persona y el padre y el nombre del padre, en cuanto a la profecía, a un profeta, sabemos que es un profeta, hijo de un profeta. Es decir, Yoshua bin Nun, Nun también era un profeta. Ahora dice, pero si está escrito Shemo velo Shemavi, pero si está escrito su nombre y no el nombre de su padre, Beyadúa, Shunavi velo Ben Navi, sabemos que él es un profeta, pero no es hijo de profeta. Ahora dice, Shemo, pero si está escrito el nombre del Naví, Beshem Iro Meforash, y el nombre de su ciudad está claramente escrito. Beyadúa Shu Meotair, se puede entender que es de esa ciudad esa persona. Ahora, Velo Shemiro, pero si se escribió el nombre Shemo Velo Shemiro y no el nombre de su ciudad. Beyadúa Sheum Yerushalayim, entonces esa persona nació en Jerusalén. De Manita Tana, en una veredita se enseñó. Kol Shema Asav Umase Abotav Setumin. Es decir, toda persona cuyos actos y los actos de su padre no fueron revelados, no están escritos claramente, es decir, no nos dice si eran tzadikim o reshaim. Ufrat la hakatuv behad mehem lishbach. Y después el versículo viene y te habla de uno de ellos de manera alabándolo. Como por ejemplo, Debar Hashem, Asher allá el Tefaniah ben Cushi ben Gedalia. La palabra de Hashem que fue para Tefaniah, el hijo de Cushi, el hijo de Gedalia. Ahora, ¿qué Hashem está hablando? ¿Qué quiere decir? Que Tefaniah era una persona tzadik. Entonces, ¿qué quiere decir? Cushi y Gedalia también eran tzadikim. Beyadu Ashu tzadik ben tzadik. Bejol sheperat la hakatu bejad mehen legnai. Y siempre que el versículo te hable de uno de ellos de manera negativa, que Gon, Vayhi bajodesh shvi ba Ishmael ben Netanya ben Elishama. Es decir, en el mes séptimo vino Ismael, el hijo de Netanya, el hijo de Elishama. Y ahí nos habla que vino este Ismael y mató a Gedalia ben Ahikam, es el que mató a Gedalia. Entonces ahí sabemos que es un Rasha, hijo de un Rasha. Amar Rab Nachman, Malachi de Mordejai. El profeta Malachi es Mordejai. El Amanikrat llamó Malachi. ¿Por qué se le llamó Malachi? Shaya Meshanel Amelech, porque era Mishnel Amelech, era el segundo del rey, era la segunda persona más importante después del rey. Meti, venimos a preguntar de una vereita, Baruch ben Neria,
Useraya ben Maasaya, ben Daniel Umordejai, Bilshan, Vejagai Zecharia Malachi, Kulam Ninadeu, Bishnat Shetaim Ledayabesh. Es decir, todos estos profetas que nos están mencionando aquí, Baruch ben Neriyah, Sheraya ben Maasaya, Daniel, Mordejai, Bilshan, Hagai, Zecharia y Malachi, todos profetizaron en el segundo año del reinado de Dariabesh. Ah, pero entonces vemos que uno es Mordejai y otro es Malachi. No puede ser que, si Malachi es Mordejai, no puede ser que lo mencione dos veces. Responde la Gemara y dice Tiyufta. Efectivamente, echamos atrás esta opinión. Dice Tania, te enseñó una veredad. Ya estamos llegando al final. Amar Rabbi Yoshua ben Korja, dijo Rabbi Yoshua ben Korja. Malachi es de Ezra. Malachi era Ezra. Jamim Momerim y los sabios dicen Malachi Shemo. Es decir, no es Ezra, sino que es un Naví por sí mismo que se llama Malachi. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Mistabra, que mande a amar Malachi de Ezra. Parece lógico pensar como aquel que dice que Malachi era Ezra. ¿Por qué? Yechtiv bin Buot Malachi, está escrito en las profecías de Malachi, Bagdá Yehuda, Betoevan estaba Israel, Ubirushalayim, Kihilel Yehuda Kodesh Hashem, Asher Ahev, Ubaal Bat El Nehar. Es decir, está trayendo una prueba de que Malachi está diciendo al pueblo de Israel que se casaron con mujeres no judías y les está llamando la atención por ello. Umana Frish y que Umamatzanu Sheifrish Nashim Nochriot y quién encontramos que separó a los judíos de sus mujeres no judías. Ezra Sofer. Es decir, en la época de Ezra cogió y disolvió los matrimonios mixtos. Dichtiv está escrito, Vayan, Shechania ben Yehiel, mi bene Elam. Es decir, le respondió Shechania ben Yehiel de los hijos de Elam, de los que venían de Elam y Babel. Vayomer le Ezra, Anachnu me'alenu belohenu venoshev nashim nochriot. Es decir, por nosotros mismos vamos a abandonar a esas mujeres no judías, y es decir, esto ocurrió en la época de Ezra. Entonces vemos que Ezra y Malachi tenían un punto en común, que es este tema de los casamientos mixtos. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy, página 14, mañana Bezrat Hashem, página 15. Muchas gracias por estar ahí y nos encontramos mañana.